Bienvenido a Wizard of Ecom, donde podrás aprender paso a paso cómo vender en línea. Cada capítulo está completamente equipado con tácticas que puedes implementar en tu negocio ahora. Lleva tu vida y tu negocio a otro nivel. Este es el momento. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Wizard of Ecom en español. Mi nombre es Vanessa Jung, yo voy a ser su host el día de hoy y conmigo está una emprendedora, mujer, tocaya, además, que tengo el placer de tenerlo hoy aquí conmigo, es Vanessa Carrasquilla. Ella es periodista de profesión, trabajó por 12 años en distintas emisoras de radio y luego fundó su agencia para ayudar a marcas, emprendedoras y proyectos creativos a contar su historia a través de sus propios canales y salir en medios de comunicación. Bienvenida, Vanessa, es un placer tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, Vanessa, por invitarme y por abrirme, las puertas de vuestra casa. No, es un placer. Oye, antes de entrar en todo esto, porque me parece lo que tú haces me encanta y por eso fue que quería invitarte al podcast, pero antes de que empecemos a hablar de la comunicación y el storytelling, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de quién eres, a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a fundar tu agencia y te trasladaste a todo esto de ayudar a otros. Pues mira, yo desde muy pequeña tuve muy claro que quería ser periodista, me interesa mucho hablar con la gente, me interesan mucho sus historias, aquello que tienen que aportar, aquello que tienen que explicar al mundo y estudié periodismo, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en diferentes emisoras de radio, donde, me especialicé sobre todo en tribunales y sucesos, ¿no? Que es una área como muy, bastante complicada, ¿no? Porque te obliga a estar en los juzgados, a conocer abogados, etcétera, ¿no? Y la verdad es que ese ámbito me apasionó, allí aprendí muchísimo, allí me formé como periodista, pisando mucha calle, ¿no? Estando muy en la calle. Pero bueno, en 2008, ¿no? Llegó la crisis económica en España, una crisis que para mucha gente fue un golpe muy duro y pues a mí me tocó, ¿no? Lo mismo que a otra gente, reinventarme en ese momento, ¿no? Perdí, reducieron el número de trabajadores en la radio y me tocó salir. Entonces en ese momento, fue un shock, ¿no? Porque, yo sentía que estaba en el lugar donde quería estar y entonces después lo que hice fue, entré a trabajar en una empresa de creación de contenido digital, que la verdad es que ahora, viéndolo con perspectiva, creo que fue un paso muy decisivo para yo poder emprender después, ¿no? Y cuando estuve allí, que estuve 5 años, pues poco a poco fui creando mi propio negocio. Yo estaba muy vinculada al mundo del sector creativo, especialmente de las marcas de diseño, handmade, ¿no? De producción local, etcétera. Y entonces me di cuenta de la necesidad que tenían de poderse comunicar, de crear una historia, de explicarla a sus clientes, y fue allí cuando empecé ya a ofrecer mis servicios, a ayudar a estas marcas, primero un poco a las marcas amigas y después ya a profesionalizarlo, y en 2016 ya me lancé, dejé el trabajo y fundé mi propia agencia de comunicación con la que, como muy bien has explicado, ayudo a las marcas, emprendedoras y proyectos creativos a contar su historia al mundo, ya sea a través de sus canales o de los medios de comunicación. No, buenísimo, me encanta porque es literalmente una historia de resiliencia y además que a veces cuando uno dice como que no, sigue tu pasión, ¿no? La pasión no es el trabajo en la radio, en los tribunales, no, o sea, no es solo eso, es lo que tú eres y puedes utilizar eso para aplicarlo en un e-commerce, en una empresa donde trabajas, en un emprendimiento, en las relaciones que tienes. No, increíble. Oye, total, además es escuchar, ¿no? Eso que te sale y que sale por los poros de tu piel de forma natural, y es, ok, vale, esta puerta se ha cerrado, ¿no? En mi caso la de la radio, pero esto no quiere decir que yo tenga que renunciar a aquello que más me gusta, que es escuchar historias, darles una forma para que, luego se puedan explicar al mundo, y por eso decidí hacerlo. O sea, que me parece, creo que tienes toda la razón del mundo cuando dices que podemos utilizar, ¿no?, aquello que nos apasiona para aplicarlo en diferentes ámbitos, sea un emprendimiento, sea un trabajo en una empresa. Sí.
Sí, no, y es que me encanta, de verdad que ese ya es un tema que podemos hacer otro episodio al respecto, pero es que muchas veces vienen emprendedores y me dicen como que, bueno, pero a mí lo que me apasiona, no sé, es ver televisión. Yo no tengo otra pasión, entonces ¿cómo voy a crear yo un negocio de e-commerce? Y es como que, ok, si tú eres especialista en sentarte en el sofá y ver televisión, ok, ¿qué producto necesitas? Ah, una manta, ah, un control remoto. O sea, hay tantas cosas que uno puede Claro, explorar dentro de su pasión y que puedes, y que tú muy bien lo dices en tu contenido, y es que todos tienen una historia extraordinaria que contar. Y lo que a total. nosotros nos parece súper cotidiano, para otra gente es, wow, esto es el producto más diferente del mundo. Y bueno, para entrar en ese tema, Um, hemos hablado bastante en el podcast de cuando lanzas tu marca tienes que crear el contenido, tienes que crear el branding, tienes que contar la historia y a veces me preguntan que es como, ok, yo tengo una marca de vasos. Ujú. Vanessa, o sea, ¿qué historia yo voy a contar acerca de los vasos? No tiene sentido, los vasos no tienen vida, no tienen historia. Y ahí es Yo ya donde estoy maquinando, ¿eh? Ya estoy exacto, dando vueltas. exacto, exacto. Entonces ahí fue donde yo dije, no, tengo que traer a alguien para que le cuente a la gente que de cosas súper cotidianas podemos hacer historias extraordinarias. Y de hecho, creo que las cosas que yo, por ejemplo, más amo de productos que he comprado, no es por el producto. O sea, no es el producto físico, es la historia que a mí me contaron de la marca y de por qué ese producto vino al mundo. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de eso, háblanos del storytelling para las marcas y la diferencia entre o sea, la diferencia en lo que nosotros tenemos en la mente de lo que es comunicación y lo que es marketing. Súper, pues me parece súper interesante toda esta reflexión que haces, porque es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, pues si yo hago vasos, lo que dices, ¿no? ¿Yo qué voy a explicar de esto? Bueno, tienes un montón de cosas por explicar, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor estás tan metida o tan metido dentro de tu negocio que no las ves, pero actualmente, y esto es algo que debemos tener muy presente porque es muy importante en el storytelling, hemos cambiado nuestra forma de consumir, ¿no? Antes comprábamos un producto, contratábamos un servicio, pues porque lo necesitábamos, ¿no? Pues necesito vasos, ¿no? Y comprabas esos vasos, ¿no? Pero ahora actualmente lo que estamos haciendo que es a través de aquello que compramos, los consumidores y las consumidoras nos definimos, ¿no? Y por lo tanto ya no solo compramos porque necesitamos algo, sino porque compartimos valores con esa marca que ha hecho los vasos, ¿no? Que aprovechamos el ejemplo que tú has traído, ¿no? Sobre la mesa. Entonces, si tenemos una marca de vasos, ¿qué tenemos que preguntarnos? Vamos a preguntarnos, primero, ¿qué materiales estoy utilizando? ¿Son especiales de algún tipo o no? Es decir, ¿son respetuosos con el medio ambiente o no lo son? ¿Cómo están hechos estos vasos? ¿Cómo es el proceso de producción de los vasos? Es otra de las cosas que nos debemos preguntar para realmente encontrar nuestra historia. Después, ¿cómo quiero hacer sentir a la persona que va a comprar esos vasos? ¿Queremos que sea un simple vaso que lo utilice pues para beber agua o va a ser un vaso especial para esos momentos de relax cuando llegas a casa saturada después de una jornada de trabajo, etcétera, etcétera? Vamos a darle todo ese contexto, toda esa historia a esos vasos para que la persona que los compre no los compre solo porque le gustan, sino porque alrededor hemos conseguido explicarle todos los valores y la filosofía de nuestra empresa, es decir, nuestra visión de por qué estamos haciendo esos vasos de esa determinada forma. Y también vamos a explicarle cómo le vamos a hacer sentir, para qué momentos va a utilizar esos vasos especiales. Entonces, todo esto es storytelling y todo esto es lo que realmente debemos trabajar y construir para que generar esas conexiones genuinas con nuestro público, ¿no? Para que haya allí estos match que se llaman, ¿no? Que la gente se encuentre, ¿no? La marca con sus consumidores y entonces tengan unos consumidores fieles que cuando se les rompa el vaso vuelvan a por otro porque están in love de esos vasos, ¿no? Esto por un lado. Y después, respecto, perdón, respecto a lo que me preguntabas entre la diferencia entre comunicación y marketing, mira,
Para mí la clave principal está en los objetivos, es decir, el objetivo de la comunicación, ¿cuál es? Bueno, pues es explicar, es informar, es compartir un mensaje, es compartir una visión, ¿vale? Es decir, es todo eso que hace referencia a nuestro mensaje, a nuestra historia, a aquello que queremos comunicar. Y el marketing son las acciones que llevamos a cabo para explicar el mensaje de comunicación. No sé si se explica, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo mi historia clara, ¿no? Cuando yo sé quién soy, qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago y para quién lo hago, que estas para mí son las 5 preguntas clave que debemos hacernos, después pienso, vale, muy bien, pues ahora toca explicar este mensaje, esta historia a través de diferentes acciones. Algunas serán Facebook Ads o Instagram Ads, otras serán envío de newsletters, publicaciones en el blog. Todo esto son acciones de marketing que nos ayudan a difundir nuestro mensaje. Por lo tanto, marketing, acciones concretas, ¿vale? Comunicación, mensaje. Y el marketing nos va a ayudar a difundir nuestro mensaje, que es la comunicación. ¿Sí? ¿Se entiende? No, claro, por supuesto. Ahorita me hiciste pensar en el tema del marketing y en el storytelling también. Imagínate que tenemos esta historia que tú construiste de los vasos, esto es el momento especial. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que si yo vendo vasos, yo quiero vender un pack de 6, ¿ok? Un pack de 6 vasos, porque es lo que tiene sentido en el empaque, en la producción, y tú dices, no, eso es lo que se está vendiendo. Pero entonces, ahí es donde viene como que cómo ese producto entra en nuestra línea de comunicación. Y tú piensas, ok, ese es ese es un pack para las familias. Entonces yo tengo que hablar que este vaso une familias. Y en verdad, muchas veces cuando lo decimos en voz alta, suena como que, Vanessa, es un vaso. Pero es como que no, no es un vaso, es el sentimiento que tú le vas a vender a la gente. Y cuando lo pienso, que es lo que tú estás diciendo, creo que hoy más que nunca, sobre todo porque estamos conectados, porque estamos en Internet, porque compramos en Internet, Total. es el medio más fácil de comunicar eso. Porque cuando tú vas a un supermercado y ves un vaso, O sabes, te la gusta persona... o no, no hay alternativa. Exacto. En cambio aquí es, antes de que me compres el vaso, déjame contarte acerca de mi historia. Increíble, increíble. Oye, Eso yo creo que es fundamental y eso es una oportunidad que debemos ver y que debemos aprovechar. Si nos dedicamos a utilizar nuestros canales para enseñar el vaso y se acabó y no explicamos nada más, pues bueno, habrá quien le guste el vaso y lo compre, pero si lo que queremos es generar esa comunidad, ¿no? Imagínate, pues yo qué sé, le pondríamos un hashtag, momento vaso, ahora no es una maravilla de hashtag, ¿no? Pero que hubiera varias gente que estuviera compartiendo sus momentos vaso, pues ya estás uniendo personas en un mismo momento a través de tu producto. Entonces, vamos a aprovechar las oportunidades que nos dan las redes sociales, etcétera, para construir, ¿no? Para comunicarnos, para explicar y para aportar valor en este sentido. por supuesto. Oye, y quiero volver a lo que estabas mencionando de las 5 preguntas con las que tú construyes la comunicación, o sea, las 5 preguntas del storytelling. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso, o sea, qué es lo que haces primero, después de que tienes las preguntas, porque, por ejemplo, yo tengo la respuesta, mira, Vanessa, este vaso es para... mujeres que son amas de casa y tienen una familia de 5. Ajá, pero ¿dónde está la historia ahí? Cuéntanos cómo, después de tener las respuestas o cómo construir esas respuestas, luego cómo generas esa historia. Sobre todo es intentar no quedándonos en la superficie, es decir, las preguntas, ¿vale? Son súper sencillas, son las que utilizamos también en periodismo cuando escribimos un artículo o cuando explicamos una noticia por la radio, siempre contestamos estas preguntas que son las llamadas 6W del periodismo. De hecho, en mi página web hay un apartado donde la gente se puede descargar esas preguntas, o sea que si en algún momento quieren, allí las pueden encontrar. Pero bueno, son súper sencillas y es el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué. Son las 6 preguntas, las 6 W del periodismo. Son W porque en principio son en inglés, pero bueno, las se han adaptado a todos los idiomas, me parece a mí. Entonces, lo primero que debemos hacer es contestarlas. Nos sentamos ante una hoja, las contestamos y las contestamos de forma neutra, lo que decías. ¿Qué hago? Yo produzco un vaso de cristal de Murano, imagínate, ¿no? Cristal así o hecho artesanalmente o lo que sea. Después, ¿para quién?
para amas de casa que necesitan su instante de relax. ¿Por qué? Y aquí está la clave. Esta pregunta es fundamental. ¿Por qué estás haciendo vasos? No me sirve porque quiero ganar dinero, esa no. Debemos rebuscar en nuestro interior el motivo que nos lleva a hacer vasos en lugar de platos, por decir algo, ¿vale? Entonces, ¿por qué estás haciendo vasos? Bueno, pues porque el vaso nos ayuda a generar un momento íntimo, ¿no? En el cual cada mujer se puede dedicar un espacio de tiempo a reflexionar, a valorar cómo ha ido el día. Aquí es donde debemos contestar de forma muy honesta y además porque tendemos mucho a mirar para afuera, a ir a lo simple, pero realmente para explicar nuestro storytelling la mirada se tiene que girar. No podemos estar mirando para afuera, tenemos que mirar para adentro, investigar por qué estoy haciendo vasos y no me quedo con la frase porque me da dinero, sino porque te interesan los vasos, qué te llama la atención de los vasos, qué tienen de especial los vasos, ¿no? Y una vez hemos contestado estas preguntas, pero las hemos contestado de verdad, es decir, dando este giro de mirada, mirando para adentro de el motivo por el cual tú estás haciendo vasos, es decir, ¿no? Yo ¿por qué ayudo a marcas? Porque me apasionan las historias, porque yo soy capaz de ver las historias extraordinarias de todo el mundo por mi profesión. Entonces, eso a mí me ayuda a poder devolverle a alguien que le cuesta mucho ver su historia, cuál es su historia, ¿no? Bueno, es un poco así. Entonces, una vez hemos contestado estas preguntas es, vale, tengo todas las respuestas y las ordeno un poco de más a menos importante. ¿Qué es más importante? Bueno, lo más importante es el vaso, vale. Después, ¿cómo está hecho este vaso? Pues ¿es artesanal o es a nivel industrial? ¿Cómo ha sido hecho? ¿Por qué has elegido que sea artesanal o por qué has elegido que sea industrial? Vamos al fondo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esta es la clave para realmente después ser capaz de explicar la historia. Pero debemos tirar del hilo, no nos podemos quedar en la superficie porque si no, respuestas superficiales no nos van a permitir construir un storytelling potente alrededor de nuestro producto. Y lo que buscamos precisamente que es cuando yo te pregunto, ¿pero por qué haces vasos? Y tú me dices, porque quiero que las mujeres, las amas de casa, ¿no? Que me comentabas tú, encuentren un espacio, un momento de relax, ¿no? Después de todo el día ajetreadas, arriba y abajo, lo que sea, ¿no? O que conecten con su familia en determinado momento. El por qué es fundamental y siempre debemos preguntarnos por qué, por qué, por qué y por qué. Y esos por qué es apuntarlos para después darle ese contexto. Me encanta. Ahora yo tengo, bueno, varias cosas. ¿Sí? En la primera parte, cuando vamos al por qué, ¿qué tanto o a nivel de marcas? Obviamente a nivel personal y capaz de proyectos creativos yo lo entiendo, pero a nivel de marcas, ¿qué tanto nuestra historia como el founder influye en eso? Porque, a ver, tú me dices, no, porque es que quiero ganar dinero. Por supuesto, sí, bueno, ajá, parte de la cosa, por eso todos estamos en negocios, ¿no? Pero cuando eres tú el apasionado por los vasos, o por ejemplo, tú creciste en una casa donde cada quien tenía su vaso, y eso es muy especial, porque es como que es tu vaso, literal, el vaso con el vaso de tu vida. Exacto, literal. Entonces, esa historia, ¿cómo tú la traduces? O si utilizas el background del founder o lo que yo creo por lo que yo lo estoy haciendo para crear esa marca, porque ahí es donde yo veo la diferencia. O sea, ¿cuál es tu recomendación a nivel de storytelling que las marcas tengan? ¿Debería ser algo como que es que este founder lo hizo por esto y eso es lo que tú deberías transmitir? ¿O es que es la misión de esta empresa llegar a X? Pues mira, yo soy muy partidaria de explicar la historia de los founders, Okay. muchísimo. Mira, te voy a poner un ejemplo de una empresa con la que he estado trabajando ahora, que es una empresa, un laboratorio farmacéutico, ¿no? Y que se dedica a hacer cosmética. Trabaja para otras marcas que quieren elaborar sus productos, pero tiene también su propia línea de productos, ¿no? Y una de las cosas que me decía es, bueno, claro, somos un laboratorio, pero
me contó su historia y lo que hicimos fue sacarla a relucir. La historia familiar de fundación de ese laboratorio, porque salía de una historia de amor, de un matrimonio que se conoció trabajando en un laboratorio, que dejaron ese laboratorio para fundar el suyo. Y de ahí han nacido unos hijos. Y esos hijos son los que están siguiendo ahora toda la historia familiar de ese laboratorio, ¿no? Están siguiendo con la empresa. Entonces, ¿cómo no vamos a compartir esto? Entonces, en el momento en el que decidieron, les daba cosa, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que, pues bueno, tiene ciertas reticencias a mostrarse públicamente o a compartir algunos detalles de su vida. Pero sí que es verdad que ahora mismo buscamos conexiones y la forma de conectar con una marca, con una persona, vienes a través de los valores, que es súper importante, es decir, que tú y yo compartamos unos mismos valores o una misma visión del mundo es fundamental para que yo te compre, y si tú me la explicas y a mí me resuena, yo te voy a comprar, ¿no? No solo porque me gusta tu producto, pero también porque detrás hay personas, ¿vale? Porque es verdad que las empresas, hay grandes compañías que lo están haciendo muy bien, por ejemplo en España tenemos también marcas cosméticas veganas que no hay fundadores detrás que sean reconocibles, pero que gracias a lo bien que han trabajado sus valores y su branding, pues realmente han conseguido construir comunidades. Pero si somos un proyecto más o menos pequeño y tenemos una historia de experiencia vital detrás, familiar, etcétera, vamos a aprovecharla, vamos a utilizarla, porque en el momento en el que el laboratorio que te decía, con el que he estado trabajando, explicó de dónde nació su laboratorio, bueno, allí se produjo una conexión con todo su público brutal. Y realmente los fundadores me lo dijeron, de decir, ostras, es que ha habido un cambio en el momento en el que hemos decidido explicar y humanizar, que es clave, importante en el momento de construir nuestros negocios, sobre todo para el storytelling, pues en el momento de presentarnos y humanizar la marca, ahí se generan unas conexiones y unos vínculos que son muy difíciles de romper, a no ser que hagamos algo que entonces ya rompa eso, ¿no? Que no vaya en la misma dirección, ¿no? Pero ya por un lado, ya te digo, las conexiones, la humanización y por el otro lado los valores. Yo creo que estas son las dos claves del storytelling, sí. Buenísimo. Oye, y cuando ya tenemos esta historia, que es la historia base de la marca, y luego construimos nuestra línea de productos, la lanzamos, ¿cómo en base a esto construimos la estrategia de comunicación? Porque, a ver, yo puedo contarte mi historia en, por ejemplo, un blog o en un post o en la sección de About Us, sabes, acerca de nosotros en nuestra página web, y yo digo, no, bueno, eso ya es suficiente. Pero obviamente el storytelling es la piedra angular de toda la comunicación. ¿Cómo se construye esa estrategia? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener presente? Y ahí lo mencionaste antes, el tema de los valores. Ya luego que tengo el storytelling, yo debería definir los valores de mi marca y en base a eso crear más cosas, ¿o cómo funciona? Normalmente cuando trabajamos el storytelling lo primero que hacemos es definir mensaje, que es lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Un poco la historia, ¿no? Vamos a sentar los pilares. En estos pilares está, por un lado, la historia o el background que haya podido haber en algún momento, ¿no? Después está también los valores, que esto es fundamental, es decir, qué es importante para ti como marca, ¿no? Es decir, de qué forma produces, qué es lo que realmente quieres aportar con tu producto, más allá de que sea un producto útil, ¿no? ¿Qué más quieres aportar? ¿Cómo quieres hacer sentir? Después, ¿qué filosofía de marca tienes? ¿No? Porque no es lo mismo una marca que produce en la otra punta del mundo generando desigualdades, a lo mejor, ¿no? Pagando sueldos muy bajos, etcétera, que otra marca que produce de forma local, a pequeña escala, de manera artesanal, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es tu filosofía de empresa, explícamela, cuéntala, compártela. Y una vez tenemos todo esto, entonces sí, vamos a crear una estrategia, ya sea para la web, que es el primer sitio donde debemos introducir todo el tema del storytelling, es decir, vamos a construir una página web que refleje exactamente el storytelling que hemos estado trabajando, porque si a mí, por ejemplo, has estado trabajando el storytelling, pero yo cuando entro a tu página web solo veo los vasos, ¿no? O los productos y un carrito de la compra y no me dices, por ejemplo, que estos vasos, ¿no? El vaso de tu vida, por decir algo, ¿no? Si fuera un claim, pues entonces a mí ya no me va a llamar la atención. Entonces,
todo el storytelling hay que aplicarlo en el web, en la web, en el blog, en la newsletter, en las redes sociales, y debemos empezar a crear contenido en torno a esto. Claro que vamos a promocionar nuestros productos, ¿vale? O nuestros servicios, pero también lo que vamos a hacer es a explicar la filosofía de nuestra empresa, y cada cierto tiempo la vamos a ir recordando porque llega gente nueva, necesitamos presentarnos otra vez, necesitamos explicar de nuevo un poco por qué estamos haciendo vasos y no estamos haciendo los platos, ¿no? Pues todo esto es lo que vamos a ir construyendo en nuestra estrategia de comunicación, aparte, evidentemente, de promocionar nuestros productos o servicios, que esto es clave porque hay que hacerlo, ¿no? Pero sí que debemos construir todo lo demás e ir empezando a comunicar estas pequeñas píldoras donde vamos definiendo y compartiendo elementos fundamentales de nuestra compañía. Entiendo. Oye, y en base a eso, a la comunicación que nosotros tenemos que construir, yo me imagino que de por ejemplo, los pilares que tú tienes en tu empresa, los valores que tú tienes en tu empresa, a pesar de que, por ejemplo, si lo hacemos artesanal o hacemos con materiales reciclados, por ejemplo, eso es un feature, una especificación del vaso, ¿no? Eso es cómo se hizo o con qué materiales se hizo. Pero en base a eso está todo lo que nosotros podemos sacar. Entonces es todo ese contenido, porque la gente, y que es algo que muchas veces creo que se comete el error online a la hora de promocionar marcas y productos, que es como que hablas del producto, del producto, del producto, del producto, del producto, cuando en realidad, si la persona ya está dentro de tu loop, ¿no? Ya está, ya por ejemplo te sigue en Facebook, te sigue en Instagram, o se toma la molestia de ir a tu página web, es porque, ok, ya le atrajo el vaso, ahora quieres que se quede. Y si resonó con esa persona el hecho de que tu vaso es con materiales reciclados, escribe acerca del reciclaje, ¿no? Claro, Habla. Eso. claro. Es fundamental, mira, realmente esto que estás explicando es muy, muy importante, porque es verdad que muchas veces tendemos a pensar que nuestras redes sociales o nuestros canales tienen que ser solo de promoción, promoción de los productos o servicios que ofrecemos, ¿no? Pero la verdad es que no, lo que debemos hacer es ofrecer contenido de valor no solo de nuestra compañía, sino también relacionado. Y por eso a mí siempre me gusta hablar del universo temático, ¿no? Es decir, más allá del producto o servicio que tú ofreces, ¿qué otros temas de interés pueden estar vinculados a tu marca, ¿vale? Y que puedan ser interesantes para tu público. Como muy bien decías, pues si el vaso que estamos tomando de ejemplo en esta charla todo el rato está hecho con materiales reciclados, pues vamos a hablar o vamos a darle tips a las personas sobre cómo reciclar en su casa, ¿no? Vamos a explicarle también qué tipos de materiales son reciclables o no lo son, ¿no? O también vamos a explicarle, porque si reciclamos, eso significa que seguramente tiene cierta sensibilidad por cuidar del planeta. Vamos a explicarle otras iniciativas que pueda haber que también cuidan del planeta y a la cual nosotros como compañía nos hemos adherido, nos hemos sumado. Imagínate que estamos donando un 2%, un 5%, no lo sé, de los beneficios a una entidad que se dedica a quitar plástico del océano o de los bosques. Bueno, pues todo esto es contenido que lo que hace es darle valor a tu empresa y que además demuestra que tienes un compromiso social, ¿no? Ya no solo con tus seguidores, con tus compradores, sino también con tu entorno. Por lo tanto, todo esto es contenido de valor que hay que explicar, que está vinculado a nuestra marca. Pero ¿qué otros temas podríamos trabajar también? Pues podríamos trabajar, si estamos hablando de vasos, pues de las últimas tendencias de gastronomía, yo qué sé, Wow, ¿sabes? O cosas claro. de este estilo que están vinculados donde el vaso podría ser protagonista. Porque si yo hablo de gastronomía y te hablo de, yo qué sé, de una receta de otoño y yo coloco mi vaso allí, le estás dando un contexto a ese vaso para que la gente también pueda ver cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces hay que abrir las miras, no solo quedarnos con el producto o servicio que ofrecemos, sino vamos a abrir un poco y vamos a ver qué otros temas pueden estar relacionados con aquello que yo estoy ofreciendo. Sí, oye, es que me encanta tenerte aquí porque literalmente hemos hablado desde que empezamos el podcast de eso,
de o sea, la importancia de la generación del contenido, y eso es algo que estuvimos hablando en las predicciones para el 2022. Estamos hablando como que, mira, ya la era de promocionar solo el vaso y la marca Made in China se acabó. Acabó. La gente quiere conectar. Y Y si no lo autenticidad haces, total, claro. 100%, 100%. No, me encanta. Oye, otra cosita más a nivel técnico de la comunicación. Uh-huh. ¿Cómo debemos escoger? Y esto, o sea, me interesa demasiado saber, ¿cómo debemos escoger el tono y la voz adecuada para nuestra marca? Porque al mismo tiempo, o sea, siento que muchas veces se comete el error de que yo hablo como emprendedor y hicimos todo el storytelling en base a la historia del founder y porque él está apasionado o ella está apasionado de las cosas, pero entonces esa realmente no es la manera como nos comunicamos. Y ahí yo creo que a veces se comete el error de no transmitir el mensaje. Por ejemplo, tú tienes una historia muy bonita, pero si no la transmites de la manera que las personas que te necesitan escuchar te van a escuchar, ahí fallamos nosotros. Y no es porque la historia está mala, o sea, o porque tu historia no es interesante, sino porque no supiste transmitirla. Entonces, háblanos del tono y la voz. Vale. Bueno, para mí es que, claro, yo es verdad que no soy una profesional tipo, ¿no? de comunicación, sino que yo he aprovechado todo mi background como periodista para aportarlo, ¿no? al mundo de la comunicación y en este caso de negocios, ¿no? Y me gusta mucho hablar desde, o sea, que las marcas encuentren su propia voz. Y eso significa lo que decía antes, el dejar de mirar para afuera, dejar de ver qué está haciendo la competencia, dejar de pensar de qué forma, o sea, no institucionalicemos tanto esto, porque tiene que ser un proceso más natural. Realmente debemos ser capaces de comunicar un poco desde el alma, y a lo mejor suena muy cursi, no lo sé, pero desde nuestra esencia, desde dejarnos ser, dejarnos comunicar. Todos y todas tenemos la capacidad de comunicarnos. Lo que pasa es que tenemos muchas veces un juez dentro de nosotros y de nosotras mismos que no nos deja salir. Entonces, es importante que seamos capaces de hacer pruebas. Para mí la comunicación es prueba, ensayo, error, ¿no? Y luego ya acierto, ¿no? Entonces, vamos a intentar cosas, vamos a probar. Voy a hablar más desde el yo personal, desde yo, Vanessa, pues he decidido hacer esto para ayudarte en esto, en esto, en esto y en esto, ¿no? Vamos a ver si entonces ahí se generan esas conexiones o no, ¿no? Yo es que soy muy fan de las conexiones entre personas, no tan a gran escala como compañía y tal, que se pueden generar también, pero para mí creo que es fundamental en este aspecto. Pero yo sí que creo que hay que dejarnos ser y me da la sensación, al menos por generalmente trabajo con muchas mujeres, que las mujeres tenemos un problema ahí, es de juicio con nosotras mismas, de no dejarnos salir nuestra propia voz y el tono de marca. Dime. Culpable, culpable. No, es que es verdad, o sea, decimos, uy, esto no le va a interesar a nadie, uy, no, esto me van a juzgar, uy, no, esto no lo puedo publicar. Entonces empezamos a quitar cosas y se queda un texto que no tiene ninguna emoción, ningún sentido. Ostras, yo siempre digo, escribe cuando te sientas en una emoción fuerte, sea más positiva o sea más negativa, porque si te ha pasado algo malo y necesitas sacarlo, escribe ahí y escribe sin juicio, ¿no? Y para mí este es uno de los ejercicios que siempre recomiendo. Yo, por ejemplo, trabajo mentorías con algunas de mis clientas a las que ayudo precisamente a encontrar su propio tono, porque lo han perdido, han escuchado tantas cosas, han hecho tantos cursos y tantas historias de técnica que se han olvidado de escucharse a sí mismas. Entonces, para mí, ya sé que no te estoy diciendo, mira, tienes que hacer este primer paso, este segundo y este tercero, pero es que para mí la comunicación sale de dentro de la barriga, sí, ¿no? De ahí del estómago para afuera, ¿no? Y es, buah, te voy a explicar esto porque creo en esto y lo creo de esta forma, ¿no? Y habrá gente que vibrará contigo, que le encantará, que le resonará, y habrá otra que dirá, buah, esta se ha flipado, ¿no? Pero es que ya lo sabemos, es que esto es así, no estamos aquí para gustar a todo el mundo. Entonces, primero, permítete tú
dejar salir esa historia y esa comunicación y no sé, mira, el ejemplo que te ponía del laboratorio farmacéutico, me acuerdo que cuando le dije, saca esa historia ya a relucir de la historia de amor de tus padres, de cómo nació esta compañía, me dijo, pero sí, de verdad, y tuvo cierto reparo. Entonces, ella lo que hizo fue, porque es una mujer, ¿no? Escribir esa historia y le dije, vale, tal cual la publicas. Y claro, la publicó y se empoderó porque vio ahí que se generaron unas conexiones y unos comentarios súper genuinos, ¿no? De la gente valorando, no sé, era como muy emocionante ver que ella había permitido sacar su voz, pudo explicar la historia y entonces el público respondió. Entonces, para mí la clave es en dejarnos ser, dejarnos comunicar y prueba, error, que te equivocas hoy, no pasa nada, mañana pruebas otra cosa, que te vuelves a equivocar, pues otra. La comunicación es esto, prueba, ensayo, error y otra vez, hasta que demos con el clavo que realmente nos va bien. Bueno, perdón porque me alargo mucho, No, ¿eh? no, me encanta la respuesta. Ahorita que lo dijiste, me hiciste pensar que en realidad al final, y que es lo que tú hablaste al principio, el tema de humanizar la marca. O sea, lo que Claro. estamos creando aquí es otra persona. O sea, la marca tiene una personalidad. O sea, si la marca, al final del día, nuestros clientes, y lo veo así, es gracioso, nuestros clientes van a ver la marca como una persona y ellos deciden si van a ser su amigo o no. Yo Claro. veo una marca, hay marcas que a mí, de verdad, es como que no, yo no soy su amiga, o sea, yo no sería amiga de esa persona si eso fuese una persona. Y por eso no la compro, pero hay otras que simplemente amo, entonces es como que no, ese es mi mejor amigo. Y creo que también la cosa que tú dices de sacarlo desde adentro tiene mucho que ver con la personalidad que le queremos dar y nuestra propia personalidad, porque yo te digo, mi experiencia como lanzando mi propia marca, a mí me costaba mucho, como que, bueno, yo no sé, yo me considero una persona que no es muy abierta o un poco seria en algunos aspectos, entonces así era mi comunicación y funcionó. O sea, y es como que pero yo decía, no, pero es que las otras marcas lo están haciendo con tonos graciosos. Entonces ellos en cada post cuentan un chiste sabes, yo me frustraba porque decía como que, pero es que yo no puedo contar un chiste, yo no soy tan gracioso, ¿sabes? Mira, te Ah, entiendo perfectamente porque yo tampoco soy de contar chistes, o sea que sí, exacto. sí, te entiendo. Entonces así como que, ok, lo estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo mal. Y creo que ahí es donde está el error de compararnos y Ujú. no entendemos que realmente lo que nos hace únicos es que nadie es igual que nosotros. O sea, si Claro. nosotros nos copiamos y comunicación, o sea, copiamos la comunicación y copiamos el storytelling, no, yo me quiero parecer igualito a esa marca, vas a ser una más del montón. Total, es que la clave es esa, dejarte ser, ¿no? Que puedas ser quien eres y sabiendo que va a haber mucha gente a la que no le vas a gustar. Y me parece que tu ejemplo que has compartido y que te lo agradezco que lo hayas compartido, ¿no? Es clave, ¿no? Decir, ostras, a mí, no sé, a mí no me gusta hacer chistes o mi comunicación es seria, pero si tú eres así, vas a conectar con un tipo de gente y no vas a conectar con los que están esperando que salgas haciendo el chorra, ¿no? En tus comunicaciones. Entonces, vamos a dejarnos ser porque ahí fuera hay mucha gente que es muy parecida a nosotras y por lo tanto va a conectar con aquello que le vamos a explicar y vamos a escucharnos también y a darnos un poco de tregua, no seamos tan, pues eso, no juzguemos tanto a nosotras mismas lo que hacemos y no nos digamos cosas que no nos ayudan tampoco, ¿no? Que esta es otra, ¿no? Realmente las mujeres especialmente, pues somos muy duras con nosotras mismas, ¿no? Y es esto, no, es que mira, eso le funciona a ella, pero mira, ahora mismo, por ejemplo, los reels de Instagram, no sé, yo me gustan, sí, no, pero yo no me veo bailando, yo ahora veo que hay gente que se pone Yo bailando, tampoco. dando tips de comunicación, pues yo lo siento, yo no puedo, es que no va conmigo, es que yo si ahora me pongo a bailar, pues no. El otro día hice un TikTok me puse un pelo de color y tal, pero lo probé porque dije, tengo que probar, ¿no? Porque es esto, voy a probar si esto va conmigo, si no va conmigo, y la verdad es que no me acabo de sentir cómoda. Yo también me siento como muy seria, muy profesional, ¿no? En esto, y eso significará que a lo mejor mi crecimiento no va a ser tan rápido, y eso también lo tengo que asumir, es decir, aceptar quién soy me va a ayudar a conectar con otras personas, pero en cambio a nivel de crecimiento, especialmente en las redes sociales, no va a ser tan
tan despuntado, ¿no? Sino que va a ser más sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, si lo que buscamos es ¡buah!, una punta de crecimiento brutal, pues entonces sí que a lo mejor nos tenemos que plantear salir bailando y estas cosas, ¿no? Pero si no buscamos eso, si lo que buscamos es un proyecto a nivel comunicativo a largo plazo, vamos a permitirnos ser y poco a poco los resultados llegarán, pero necesitamos más paciencia, eso sí. Y al mismo tiempo eso que dices va de la mano con lo que nosotros hablamos mucho en el tema del e-commerce o de generación de productos. Es como que enfócate en un nicho. Enfócate en esa persona muy específica a la que tú le quieres vender ese vaso y esa persona, porque en los nichos es donde tú puedes generar una conexión más profunda y las personas se vuelven tus fans, tus clientes, tus mejores amigos. Ya ni siquiera es un tema de como que, necesito el vaso. No, 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 es que es este vaso o no es ninguno. Y ahí es donde sí creo que este tema que tú dices de la comunicación va justo de la mano con eso de vámonos a los nichos y vamos a hablarle a esas personas, que no necesariamente tienen que ser necesariamente como nosotros, pero si conocemos quién es nuestro target y entendemos qué es lo que están buscando, podemos hablar auténticamente con nuestra voz a esas personas, ¿no? Totalmente. Y hablando de tu reel, lo vi, el del Black Friday, el del pelo negro, el pelo verde y el pelo de colores, y me encantó. Me encantó. Sí, pues mira, yo estoy ahí debatiéndome, que no lo tengo muy claro, ¿sabes? De decir, no sé si es una herramienta para mí, pero necesitaba probarme a mí misma también. Y eso es la comunicación, que no nos dé miedo probar cosas, que no nos dé miedo después decir, vale, ok, pues esto no es para mí. No pasa nada, porque muchas veces vemos a otra gente, a otros emprendedores o marcas que hacen eso y dices, es que yo también quiero, pero es que a lo mejor no está hecho para ti, pues no pasa nada, pruébalo y si no, pues a otra cosa, ya está. Si será por canales y por cosas que podamos hacer ahora mismo, que tenemos de todo a nuestro alcance para hacer. Bueno, pero gracias, te agradezco mucho que me lo digas. Está buenísimo. Oye, por último, ¿tienes algún consejo para nuestros oyentes que están pensando en construir su marca, están, ¿sabes?, pensando en, ok, tengo un producto, ahora cómo vendo esto, cómo le cuento la historia, o las personas que ya tienen marcas que dicen como que, oye, sí, yo ya tengo la marca, pero yo no me había puesto a imaginar que tendría que responder tantas cosas y qué son esos valores? ¿Algún tip para empezar? ¿Cómo hacemos? Además de, obviamente, lo que habíamos hablado de responder las preguntas, pero ¿qué es eso que me puede abrir a mí la mente como para decir, ok, esto es importante? Pues mira, yo les diría sobre todo que rebusquen dentro y que se pregunten por qué están haciendo esto. Es que esta para mí es la clave fundamental de por qué estás haciendo este producto, a quién quieres ayudar con él, ¿no? Y qué lleva de ti este producto. Esto para mí es clave, el preguntarnos realmente qué es lo que queremos aportar al mundo, si queremos transformarlo con él, ¿no? Porque esto, aunque a veces parece como muy utópico, ¿no? De decir, pues bueno, ¿no? Queremos, yo que sé, transformar el sistema de consumo, ¿no? Pues, por ejemplo, es una de mis luchas, ¿no? Esta, y por eso trabajo con marcas pequeñitas que les cuesta llegar a su público, ¿no? Para ayudarlas a comunicar más y que cada vez haya más público que vea estas marcas como una alternativa a las grandes cadenas, ¿no? Esto es como mi batalla personal. Pues conocer tu propia batalla personal, qué es lo que tú quieres aportar, te va a ayudar a poder explicarlo después. Esto primero, ¿no? Y aparte contestar esas 6 W para tener el marco de juego. Pero una vez tenemos esto definido, entonces sí, empezar por orden a priorizar canales. Lo primero que debemos trabajar es nuestra página web. Nuestra página web es nuestra carta de presentación y no puede ser solo un espacio donde yo compre tu producto. Es decir, yo no quiero entrar y ver el producto a pelo, digamos, ¿no? Sin nada más, y lo compro o no lo compro. Dame una historia, véndeme bien ese producto, ¿para qué lo voy a usar? ¿Por qué es especial? ¿En qué momentos lo voy a utilizar y con quién? ¿No? Dame ideas, dame contexto, ¿no? Para que yo me enamore de tu producto, no solo visualmente, sino por cómo me va a hacer sentir, ¿no? Y también pensar eso, cómo quieres hacer sentir a esas personas que van a comprar tu proyecto,
tu producto. Entonces, para mí, ya te digo, es fundamental el girar la mirada, el preguntarnos cómo vamos a querer hacer sentir a esas personas, también preguntarnos ¿cómo quiero yo transformar el mundo con este producto? Sé que es una pregunta un poco rebuscada, pero realmente vamos a ir ahí para como mínimo tenerlo encima de la mesa y después poderle dar forma, ¿no? Y no agobiarnos, no querer correr, no querer tener un mensaje que sea ya desde el minuto uno esté súper bien definido. La comunicación tiene algo que es muy importante, que debemos asumir y aceptar, y es que cambia, se transforma con nosotras, se transforma con la evolución. Entonces, a medida que nuestro negocio avanza, la comunicación se transforma. Lo que era importante al inicio, a lo mejor ya no lo es tanto porque hemos incorporado, pues yo qué sé, otro tipo de material, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir transformando nuestra comunicación y ajustándola, y sobre todo que esté ajustada también con nosotras, con nuestra evolución personal, porque es así como vamos a conseguir generar esas conexiones genuinas que son lo que buscamos. Mil gracias, Vanessa. Me encanta, me encanta. Oye, Gracias a ti. para cerrar y ser respetuosas con tu tiempo, la pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados es, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Vale, no es un libro de negocio, ¿eh? No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Vale. No. Bueno, es un libro un poco friki, tengo que reconocerlo, pero yo también tengo mi lado friki, y se llama La melancólica muerte del chico ostra, ¿vale? Es de Tim Burton, que es un director de cine de, no sé si conocéis, pues Eduardo Manos Tijeras, Sí. ahí antes de Navidad, Alicia en el País de las Maravillas, ha hecho también Dumbo recientemente, ¿no? Y es un director que a mí me fascina porque tiene un punto gótico, yo también tengo un punto gótico, ¿no? Aunque a lo mejor de aspecto no, pero sí interno. Entonces es un libro de poemas de unos personajes como muy singulares, ¿no? De unos niños muy singulares que tienen, bueno, pues uno es una cerilla, otro es un chico con una cabeza de ostra, ¿no? De ahí el nombre, pero que como que siempre han sido un poco pues dejados de lado y tal, ¿no? Entonces este libro reivindica precisamente las diferencias, y a mí me sirve precisamente para explicaros eso, la importancia de aceptar nuestras diferencias, lo que decías tú antes, no hay nadie más en este mundo que sea exactamente igual que nosotras, y por lo tanto vamos a abrazar estas diferencias, aquello que nos hace únicas, y vamos a compartirlas con el mundo. Y este libro pues siempre me hace pensar en ello, ¿no? Se llama así, La melancólica muerte del chico ostra. Tiene un punto triste, pero tiene dibujos, no sé, es bonito, es un poco siniestro, pero a mí me encanta. No, está buenísimo. Creo que sí, a veces cuando, o sea, yo no tengo ningún problema con las personas que dicen libros de business, porque al final estamos en un podcast que habla de crecimiento de tu negocio y que te Claro. expandas, pero creo que muchas veces desvaloramos la importancia de ese crecimiento personal, ¿no? Y que yo he aprendido que cuando yo crezco como persona y cuando yo me nutro con cosas que a mí me gustan, mi negocio le va mejor. Total. ¿Sabes? Y tú me preguntas, bueno, ¿por qué? Bueno, en realidad no sé, porque no me leí 5 libros de business, pero leí lo que yo necesitaba leer, lo que yo necesitaba escuchar. Y no, me encanta, Es que al Vanessa. final es tan importante nutrirnos nosotras mismas con aquellas cosas que nos gustan, porque cuando somos emprendedoras tendemos a pensar todo el santo día, ¿no? En el negocio, en el negocio, en el negocio, ¿no? Y si no nos damos espacios para relajar nuestra mente, ahí es cuando podemos llegar al punto de quemarnos o de bloquearnos. Por lo tanto, sea un libro, sea un curso de fotografía, sea cerámica, ¿no? Y ahora te estoy diciendo las cosas que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Foto, cerámica y todo eso. Son espacios en los que yo puedo desarrollar mi creatividad mientras mi mente descansa, para luego estar más fresca y aportar ideas a mi negocio. O sea que... Claro. Oye, por último, Sí. la última pregunta es, ¿dónde nuestra audiencia puede contactarte? Sé que tienes un curso que lanzaste recientemente, entonces si nos puedes dar esa información.
Súper, claro. Pues mira, me podéis encontrar en mi página web, que es www.vanesacarrasquilla.com, Vanessa con una S, y después también en Instagram con @Vanessa con una S .carrasquilla. Allí me podéis encontrar y me podéis escribir, ¿no? Y también en el email a través de la web. Y recientemente, pues sí, acabo de lanzar un curso que se llama Escribe tu nota de prensa, porque es verdad que salir en los medios de comunicación nos ayuda con nuestros negocios, nos ayuda a ganar prestigio, credibilidad, presencia de marca, reputación. No nos ayuda a vender más de entrada, ¿vale? Sí a largo plazo, pero no de entrada, pero sí que nos posiciona mejor. Entonces, yo ayudo a muchas marcas precisamente a salir en los medios de comunicación, a posicionarse con sus negocios, y me encontraba que muchas a lo mejor me decían, ostras, Vanessa, pero es que no te puedo contratar, ¿no? Pues porque es un servicio pues muy premium, ¿no? En este caso. Así que he decidido hacer esta cápsula online, ¿no? A un precio mucho más asequible para que la gente que quiera intentar salir en los medios de comunicación pues aprenda cuál es la herramienta fundamental que necesitan para poder contactar con los periodistas y explicarles sus historias. Y este es el curso, el de Escribe tu nota de prensa, que nada, hace poquito que ha salido y que de momento está funcionando muy bien. Buenísimo, buenísimo. Felicidades por eso y me encanta. Fue un placer conversar contigo y espero que esto le haya servido a todos los que nos están escuchando ahorita, tanto para construir la historia de su marca como para construir su historia personal. No sabemos, habrá muchos emprendedores aquí que también quieran contar su historia como marca personal, y eso está súper bien. Bueno, gracias a ti, gracias a todos por los que nos están escuchando el día de hoy. Si les gustó, no duden en compartirlo, darle like, mandárselo a una persona que necesita escuchar esta información, y si tienen alguna pregunta, sugerencia o duda, no duden en escribirnos a preguntas@wizardofecom.com, preguntas con S, y con esto se despide Vanessa Hung. Hasta la próxima semana. Fue muy agradable compartir este espacio con ustedes. Si te gustó la información, suscríbete y deja tu calificación. Hasta la próxima.